Si pudiera clonarme, lo haría sin dudar, no para multiplicar mi eficiencia, ni para conquistar el mundo con versiones optimizadas de mí mismo. No, lo haría para delegar con alivio y cierta crueldad todo aquello que me resulta ajeno, hostil o sencillamente insoportable. Es decir, casi todo. ¿Pereza? ¿Rebeldía? Ojalá. Sería más fácil de explicar, pero no. Lo que me mueve, o mejor dicho, lo que me inmoviliza, es una resistencia más profunda, casi visceral, a la obligación de funcionar. Ese mandato universal de estar en marcha, como si la existencia fuera una cadena de montaje y nosotros, piezas intercambiables de un engranaje que no sabemos muy bien quién diseñó ni qué pretende fabricar. No aspiro a yates, ni trofeos, ni aplausos. Lo que deseo, de forma casi clandestina, es algo mucho más austero y, paradójicamente, más ambicioso: retirarme, pero no al Caribe, sino a una biblioteca sin horarios, un rincón donde leer, pensar y desaparecer sin morirme del todo. Imagino esa vida como un día nublado sin compromisos, como una siesta mental sin culpa. Y creo, sinceramente, que no me agotaría, o mejor dicho, si el cansancio llegara, sería solo por tener que explicar por qué no hago más. Pero, ay, esa fantasía tiene mala prensa. Vivimos en un mundo donde hasta el descanso debe ser productivo, donde meditar se transforma en autoexigencia disfrazada de paz y el ocio en contenido digerible para Instagram. Desde que respiramos por primera vez, nos asignan tareas invisibles: ser útiles, ser buenos, ser eficientes, ser alguien que alguien más admire. Y si, por alguna razón, no encajas en ese molde, el sistema, sabio en sus castigos silenciosos, te recuerda que estás en deuda con el aire que consumes. ¿Respiras? Entonces paga. Paga con tu tiempo, tu energía, tu relevancia, con tu clon si hace falta. Por eso no es un chiste, es un plan de supervivencia: dividirme en dos. Que el otro salude, responda mensajes, sonría por protocolo, asista a reuniones donde no pasa nada y diga: claro, lo vemos, mientras su alma se evapora como agua tibia. Y que yo me quede con lo otro, lo inmensurable, lo silencioso, lo que no cotiza, pero es lo único que siempre sentí como propio. Sí, ya sé lo que estás pensando. Eso es evasión. Puede ser, pero también puede ser una forma de presencia radical. Existir sin demostrarlo, sin posar, sin tener que convencer a nadie de que uno no se está evadiendo, por ejemplo. Y a veces me convenzo de que eso es posible. A veces lo sostengo como se sostiene una vela en medio del viento. Pero basta una comparación, una frase suelta, un recuerdo de la voz de alguien que alguna vez dijo, entre dientes: ¿por qué no serás como el hijo de la chela? Y entonces el deseo se mancha de vergüenza. Esa vergüenza de ser uno mismo en un mundo que aplaude lo contrario. Y ahí aparece otra vez, la culpa. Una culpa que está mucho más allá de lo moral. Es la culpa existencial, esa que no acusa un acto sino un modo de estar. Estás, y ya con eso estorbas, como si tu sola presencia sin rendimiento emitiera un zumbido molesto en el andamiaje del mundo. Es agotador tener que justificar la quietud, tener que explicar que no tener ganas no es una falla técnica, sino un gesto de honestidad. Pero el sistema no lo admite. Quiere cuerpos disponibles, rostros agradables, trabajos finalizados antes de las 17. ¿Te diste cuenta? Hay más tolerancia a la ansiedad que al silencio, más aceptación del burnout que de la contemplación. Puedes decir: estoy desbordado, y todos asienten. Pero dices: necesito pasar una semana en silencio, y te miran como si hubieras pedido permiso para flotar en el aire. A veces fantaseo con eso, desaparecer sin escándalo, como se apaga una lámpara en una habitación vacía. No quiero morir, solo quiero no ser exigido por un rato, que no se me pida propósito, ni dirección, ni marca personal. Solo eso, estar, mirar las sombras moverse sobre la pared, pensar lento,
sentir sin tener que traducirlo en contenido, y sin embargo, incluso eso necesita ser defendido, porque hay una policía invisible, hecha de frases de madre, de cultura del mérito, de coaching barato, que aparece cada vez que uno se detiene, y te dice, esto que estás sintiendo, no deberías sentirlo. Te dice, esto que eres, no alcanza. Y entonces uno vuelve a disfrazarse, a sonreír y poner el cuerpo en piloto automático. Y sí, lo sabes, lo sé, no es que no sepamos vivir, es que nos cuesta fingir que esto es vida. Hay noches en que uno no se quiere dormir, no porque estés bien, sino porque al despertar, todo vuelve a empezar. La luz, el ruido, las cosas que se mueven sin preguntarte si quieres seguirles el ritmo. Y no se trata de tristeza, tampoco es depresión. Es algo más sobrio, más seco, una especie de desgaste por exceso de realidad, una fatiga más allá de lo físico, metafísica, de estar demasiado lúcido. Cioran, siempre preciso como un bisturí, lo clavó. La lucidez es la herida más cercana al sol. Y eso es, no quema la piel, te quema por dentro. Todo se vuelve demasiado consciente, demasiado lleno de significado, y al mismo tiempo de una futilidad que lo cubre todo como polvo fino. Entonces, uno vaga por la casa como quien recorre un museo privado de fracasos domésticos. La taza sin lavar, la silla mal puesta, la ropa que no se guarda, el cuerpo respirando sin entusiasmo. No hay drama, ni lágrimas, ni discursos, solo esa presencia obligada, como si el alma hubiese firmado, sin saberlo, un contrato de permanencia con el tiempo y no pudiera desobedecerlo. El problema no es estar, es tener que estar con todo, tener que opinar, responder, reaccionar, tener que ser alguien en una casa donde las luces no se apagan nunca, como vivir en un cuerpo que es, al mismo tiempo, refugio y prisión. Y a veces aparece esa idea, ¿qué pasaría si uno pudiera estar, pero en pausa, no dormir, no morir, no irme, solo detenerme un poco, ser cuerpo sin tener que ser conciencia, no pensar, no recordar, no elaborar sentido ni producir historia, apagar la radio interna que traduce todo en tarea, que convierte cada instante en materia prima para ser alguien, ser algo, cuando hasta un objeto, una cosa, puede tener un mayor valor a tu propia existencia, si es útil. ¿Útil para quién? Y ahí se entiende por qué algunos sueñan con el retiro, pero no el espiritual, el otro, el real, el radical, el de quedarse, pero apagado, como una lámpara desenchufada en medio de una sala llena de sol. Uno puede pensar cosas sublimes, puede imaginarse fuera del tiempo, más allá del ruido y del calendario. Puede sostener entre las sienes una idea tan perfecta, tan muda, tan intacta, que por un instante el universo entero parece detenerse a su alrededor, como si respetara la fragilidad de ese milagro mental. Pero entonces el cuerpo interviene con su prosa brutal. La vejiga llama, el intestino opina, el estómago grita, y todo ese vuelo metafísico se desploma como Ícaro por la urgencia de encontrar un baño. No más contemplación, no más eternidad, solo eso, una necesidad basal, grosera, ineludible, que corta en seco cualquier intento de trascendencia. Como si Dios, en su ironía infinita, hubiese diseñado al Homo sapiens con el alma de un ángel y el colon de un mamífero. Y entonces se entiende, no hay escapatoria total. Incluso si uno logra escabullirse del sistema, del reloj, del deber, de la mirada ajena, hay un carcelero más íntimo que jamás concede indulto, el cuerpo. No se trata de humillación, al menos no del todo, es algo más oscuro, más estructural, una condición ontológica, porque hasta el pensamiento más puro es un inquilino alojado en carne. Y la carne nunca deja de recordar sus límites. Ahí, justo en ese instante ridículo en que uno interrumpe su éxtasis para desabrocharse el pantalón, se revela la verdad. No hay libertad absoluta, ni en la mente, ni en el alma, porque incluso si uno se niega a jugar, incluso si uno desea desaparecer,
Debes seguir alimentando la maquinaria, tragar, limpiar, procesar. Tal vez esa sea la mayor obscenidad de la existencia, que una conciencia capaz de concebir el infinito esté encadenada a la rutina digestiva, que el alma que soñó con ser éter tenga que llevar a cuestas sus intestinos. La Pachamama, dicen, la madre tierra, como si la tierra fuera madre, pero hay días en que se siente más como una celadora, una que encierra la inteligencia en una jaula de huesos y vísceras, una que nos recuerda, con puntualidad fisiológica, que la eternidad es hermosa, sí, pero el baño está al fondo a la derecha. La primera vez que te hacen prometer algo que no entiendes, lo hacen con solemnidad. Te colocan frente a un símbolo elevado, coloreado, bordado con fervor. Lo llaman bandera y te piden que jures. Jurar, con apenas 9 o 10 años, cuando no elegiste todavía ni tus medias. Te dicen que es un acto de amor, de pertenencia, de orgullo patrio, pero no se siente así. Se siente como un teatro dirigido a los adultos que sonríen desde los bordes y toman fotos como si atraparan algo sagrado. Y tú ahí, con la mano en el pecho, pronunciando una lealtad que no nace de ningún rincón propio, repitiendo palabras que te venden como si fueran destino, sin preguntarte si quieres comprarlas. ¿Defender con la vida lo que representa? ¿Y qué representa? ¿Un trapo? ¿Un dibujo? ¿Una geometría arbitraria diseñada por muertos que no conociste? Lo que juras no es patria, es obediencia. Es tu ingreso oficial al mundo de las ideas que se consideran más importantes que tú mismo. Desde ahí, todo se repite: religión, familia, productividad, éxito, conceptos convertidos en tótems, voces que exigen reverencia, fantasmas que dictan normas, y uno, para no ser problema, dice que sí. Presente, lo dices cada día, aunque no estés, aunque tu cabeza se haya ido hace años, caminando por paisajes que nadie más ve, aunque tu cuerpo firme papeles, maneje, sonría, lo real, eso que de verdad late, está en otra parte. Hoy, por ejemplo, iba conduciendo, el cuerpo al volante, las manos obedientes. A los costados, grupos marchaban hacia alguna fiesta nacional, banderas, atuendos patrios, alegría programada. Yo no los miraba, ni quería mirarlos, porque lo que queda de mí, lo que importa, viajaba en otra dirección. Estaba acompañando a Rousseau, recolectando flores en un bosque silencioso, con la paciencia amorosa de un botánico que no necesita explicar su devoción. Todo por culpa, o por gracia, de una melodía de Rajmáninov que sonaba en el estéreo, y yo me dejé llevar, conmovido, feliz, presente allá, ausente acá. Y cuando tuve que volver, cuando la ruta me devolvió al desfile de banderas y sonrisas institucionales, sentí ese escalofrío que provoca una uña arañando un pizarrón. Y no es que esas personas me molesten, es que su mundo me arranca del mío, me desaloja del lugar donde soy como quiero ser. Lo más difícil no es querer estar en otro lado, lo insoportable es saber que ese otro lado existe y que nadie lo valida como real. Porque el bosque donde Rousseau recoge flores mientras suena Rajmáninov no es un escape, es un hogar. Un santuario interno donde las cosas no piden sentido ni utilidad, solo ocurren, en silencio, como debe ocurrir lo sagrado. Pero nos lo hicieron olvidar, nos enseñaron a desconfiar de lo que no produce. Nos dijeron que soñar era evasión, que perderse en la música, en una imagen, en un recuerdo que nunca pasó, era infantilismo, disociación, pereza. No lo es, no lo fue nunca. Pessoa escribió en uno de sus fragmentos: mi alma es como un orfanato al que no le quedan niños, solo queda la costumbre de preparar la mesa para ellos. Y eso hacemos muchos, seguimos poniendo la mesa para una vida que ya no se sienta. Seguimos respondiendo a lo externo porque nadie nos enseñó a justificar el acto sagrado de no hacer nada, de simplemente estar, pero estar donde uno realmente vive. Sí, quiero retirarme, pero no al campo, ni a una cabaña, ni a una secta zen con wifi. Quiero retirarme hacia adentro, hacia ese ritmo lento donde las ideas llegan sin que las fuerce.
donde puedo pensar sin urgencia, sin formato, donde el pensamiento respira solo como un animal libre. No es una fuga, es una posición, un acto político del alma, habitar la existencia sin traicionarse, soñar como quien defiende una frontera, no contra la realidad, sino contra su exceso, porque lo que agota no es el mundo, es tener que estar disponible para él todo el tiempo. Y uno puede soportar muchas cosas, pero no se puede sobrevivir a la condena de la presencia total cuando el alma solo pide, a gritos mudos, la sombra fresca del anonimato interior. Hay quienes, al llegar a cierto punto, no desean avanzar, y es porque entendieron que seguir no siempre significa moverse. Algunos, como Pessoa, lo dijeron sin ambigüedad: tal vez mi gloria consista en no hacer nada. Y en esa afirmación no había derrota, sino fidelidad a un modo de existir donde la contemplación era suficiente. Otros, como Camus, sostuvieron lo contrario: hay que imaginar a Sísifo feliz. Y con eso no justificaban el esfuerzo, sino que lo aceptaban como única forma de rebelión digna ante lo absurdo. Dos maneras de habitar lo imposible, dos estilos de soportar lo real. Uno se aparta del mundo sin pedir disculpas, el otro se queda, sin pedir premios. Y entre esas dos figuras, el que contempla desde el borde y el que empuja desde el fondo, transcurre la vida secreta de muchos, de aquellos que no pueden decirlo, pero lo sienten, que no lo escriben, pero lo cargan. Y tal vez no haya que elegir, tal vez alcance con reconocer que ambas posturas, la de quien se retira y la de quien persiste, pueden ser honestas. Mientras no se disfracen, mientras no pidan permiso, mientras no se presenten como caminos universales, sino como lo que son, formas distintas de no traicionarse. Hasta la próxima. Seguimos, cada quien a su modo, en silencio, en espiral, en sombra,